Tenemos ya en el contacto al delegado alterno del Ecuador en el Banco Interamericano de Desarrollo. Nos referimos a Roberto Isurieta, quien está ahora mismo aquí en Radio City. Roberto, buenos días y bienvenido a Así Amaneció. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando aquí en el programa Así Amaneció, a las órdenes. Roberto, en primera instancia queremos entender cuál es su rol como delegado alterno del Ecuador ante el Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo es el banco de desarrollo más grande de la región, esto es de toda América del Norte, América del Sur. Es un banco interesante porque además tiene la participación, el apoyo de los Estados Unidos, países europeos, Japón, de los cuales apoyan con recursos para dar a América Latina recursos para proyectos de desarrollo. Es un banco sumamente grande, es muy importante en esta crisis económica de la cual hemos estado saliendo después de todo lo que pasaba el año pasado y los anteriores. Han aportado en los últimos 2 meses dos créditos de un total de 1.100 millones de dólares. Entonces, es muy significativo para el Ecuador. Eso es un respaldo, es una señal de respaldo que la economía del Ecuador se la está manejando de manera seria y que hay un esfuerzo responsable, profesional, para seguir adelante en la recuperación económica. En el caso particular de la cumbre que tuvimos, el Banco Interamericano de Desarrollo tomó el liderazgo de hacer un llamado también a los otros multilaterales, Banco Mundial, CAF, para que apoyemos en la lucha regional de la inseguridad, porque los problemas de inseguridad que estamos viviendo el Ecuador no son ajenos al Ecuador, son compartidos por todos los países y sus causas también son compartidas, por lo que la manera más eficiente de afrontar este gravísimo reto es hacerlo de manera más coordinada todavía con los países vecinos y sobre todo en este caso, después de esta cumbre, con el músculo económico que tiene el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y CAF. Quienes siguen la política, Roberto, lo recuerdan como el primer secretario de comunicación del gobierno del presidente Daniel Noboa. Ahora en esta función de delegado alterno del Ecuador ante el BID, podemos entender que su participación ha provocado también parte de esta decisión de poder armar un proyecto regional. Tiene que ver también con la intervención de las necesidades expuestas frente al BID que está sufriendo ahora mismo Ecuador. Efectivamente, cuando yo presenté mi renuncia al cargo de secretario de comunicación, fui muy claro en decir de que se estaban cumpliendo etapas y la etapa que comenzaba después del referéndum, de la consulta popular, que fue sumamente exitosa, era concentrarnos en los problemas económicos. Los problemas económicos también están ligados a los problemas de seguridad. Entonces, en los últimos meses, yo diría en los últimos 2 meses, hemos tenido muy buenas noticias de parte de los multilaterales, porque en total los bancos multilaterales de desarrollo y de apoyo a los gobiernos se han comprometido a hacer entregas de alrededor de 4.000 millones de dólares, lo mismo que ha permitido al Ministerio de Finanzas comenzar a igualarse en los pagos que estábamos tan retrasados desde el noviembre pasado, a Durante, partir del noviembre pasado. Durante esta cumbre estamos ahora mismo hablando con Roberto Isurieta, delegado alterno de Ecuador ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Se ha hablado, Roberto, de 150 millones de dólares que se implementará dentro de algunos meses para un proyecto que pueda ayudar al combate a la inseguridad o a la delincuencia bajo nuevos modelos. ¿Cómo poder entender qué hacer con tanta plata? Los recursos nos van a faltar lastimosamente. Seguramente. Y lo que se ha abierto es básicamente una línea de crédito, por decirlo de esta manera, un cupo de 150 millones de dólares que el Ministerio del Interior está poniendo una serie de proyectos que son importantes para esta lucha. En general, los bancos multilaterales no pueden y tienen restricciones expresas de, por ejemplo, compra de armas. Eso no podemos hacer. Es más, durante muchos años los bancos multilaterales, los organismos multilaterales, no querían participar en los temas de seguridad, pero están ahora muy claros y conscientes que los temas de la seguridad están afectando el desarrollo. Entonces, todas las actividades que no sean, por decirlo así, directamente armamentistas, van a apoyar. Por ejemplo, uno de los temas centrales de la cumbre fue cómo podemos apoyar
para la investigación y el combate a los lavados de activos. Esto es, ir a las fuentes de los ingresos que tienen estas organizaciones criminales internacionales. Hay muchas organizaciones, tenemos aquí en el Ecuador también muchas organizaciones, pero necesitan recursos, recursos que pueden ser en tecnología, en coordinación, en cooperación. Entonces, casi todas las actividades criminales de las cuales somos víctimas tienen relación internacional. Entonces, por ejemplo, volviendo al tema, hay recursos para el estudio de lavado de activos. También el tema de la minería ilegal es sumamente complicado porque afecta también de otra manera. En el caso del BID tuvimos una cumbre amazónica donde estuvo la tesorera de los Estados Unidos, el presidente de Brasil, estuvo el BID, era el sponsor, y el tema amazónico se centró también gran parte en la minería ilegal, porque la minería ilegal, a diferencia de la minería formal, cuando no se hace con ningún estándar básico para la protección del medio ambiente. Entonces contamina muchísimo y además aumenta la criminalidad. Entonces, en cada uno de los temas que estamos viendo, la criminalidad organizada internacional está produciendo un efecto. Entonces, el campo de acción es vasto. Andrea Balda, nuestra panelista de este día, está ahora mismo en la mesa de Así Amaneció y tiene una consulta para usted, Roberto. Muchas gracias. Buenos días Roberto, Buenos un días. gusto saludarlo nuevamente. Corríjame si me equivoco, tengo entendido que la cumbre exploró 3 ejes macro de trabajo, uno de ellos ya lo mencionó usted, que es suprimir el flujo de financiamiento de la economía gris, el otro es el fortalecimiento institucional del Estado y luego hay uno con relación a la limitación de la influencia de la criminalidad en grupos de poblaciones vulnerables. Es probablemente ese el eje más importante y más interesante de trabajo porque es multivectorial, interinstitucional y trabaja en varios niveles. Y sé que hay trabajo ya anunciado desde el gobierno del Ecuador con relación a la cultura de la legalidad, por ejemplo. ¿Cómo cree que se vinculan el trabajo que ya está haciendo o que ha anunciado hacer el gobierno con relación a este eje que es probablemente el más difícil y de trabajo más profundo? Efectivamente, existe una serie de proyectos que tienen el objetivo de evitar que el reclutamiento de los jóvenes que han perdido la esperanza por parte del crimen organizado. Hay muchas clases de proyectos. En la cumbre en la que estuvimos no fue un seminario académico. Participaron más o menos 20 gobiernos con representantes. La mayoría de ellos eran del parte del Ministerio de Gobierno. Entonces, otra de las cosas que se hizo es cada uno compartía cuáles han sido sus experiencias exitosas que quieren compartir en el campo en el cual tú bien dices, Andrea, que es cómo podemos evitar que se siga produciendo los reclutamientos de jóvenes para el crimen organizado. Entonces, ahí hay mucha riqueza. El Ministerio del Interior está procesando todas estas prácticas exitosas, más aquellos que, como bien tú dices, ya se han anunciado, pero no tenían recursos. Pero yo quisiera agregar algo más. Efectivamente, para eso hay 150 millones de dólares para el Ecuador en estos temas que nos ayuden a combatir la seguridad desde el punto de vista de la tecnología, lavado de activos, pero sobre todo el trabajo comunitario y el apoyo a los jóvenes. Pero lo que se dio también en la cumbre es lo siguiente: cuando se iba a hacer esta cumbre de seguridad, se escogió el Ecuador, eso se escogió hace poco tiempo. Punto 1. Punto 2, el presidente de la República, Daniel Noboa, pidió que sea en Guayaquil, fue en Guayaquil. Y tuvimos una participación sumamente rica en términos del nivel de las autoridades. En ese sentido, además de todo lo que hemos hablado, el presidente del BID, sumamente motivado por esta respuesta tan decidida, anunció que el BID estaba dispuesto a constituir una alianza interregional para la seguridad, a lo cual él comprometía fondos económicos adicionales, porque son para proyectos internacionales. Como es una lucha internacional, hay muchos proyectos internacionales. Entonces, se constituyó, eligieron a Mónica Palencia como la coordinadora de esta alianza, la misma que comienza a constituirse, presentará proyectos de naturaleza internacional, por ejemplo, el tema de los lavados de activos, el tema de la inmigración, los temas fronterizos, el compartir información de personas peligrosas,
Hay muchísimos temas que ya son internacionales. Esos entrarían en otro paquete que, dependiendo cómo se desarrolla, podría ser todavía mucho más enriquecedor. Nada de esto, lo que estamos hablando, es de un día a la mañana. Los organismos internacionales tienen procesos. Los procesos toman meses, de 6, 8 meses. Cuando son rápidos, haremos todo nuestro trabajo de nuestra parte para que sean rápidos. Todas las cosas serias, profesionales, se toman su tiempo, pero lo importante es que estamos en el camino correcto. Y lo importante es que hemos recibido un enorme respaldo internacional a la lucha que estamos llevando por todos nuestros países vecinos. Estuvieron gobiernos de izquierda, de derecha, estuvo Colombia, estuvo Chile, estuvo Perú, estuvo Brasil, estuvo Guatemala, estuvo Uruguay, estuvo Paraguay, estuvo Argentina, de todos los colores políticos, porque la seguridad tiene que ser un tema que sobrepasa la política, sobrepasa los procesos electorales, no tiene que entrar dentro del debate político o, mucho peor, la demagogia electoral. Entonces es un proceso serio que está contando con el apoyo de organismos internacionales y la solidaridad de todos los países de la región. Roberto Izurieta fue secretario de Comunicación del gobierno de Daniel Noboa y actualmente el delegado alterno de Ecuador en el Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos hablando sobre los resultados, o al menos las primeras noticias que se ha brindado a partir de esta cumbre regional que se desarrolló, latinoamericana de seguridad, que se desarrolló precisamente en Guayaquil durante este lunes y martes. Roberto, este proceso, este acuerdo, este deseo de poder intervenir para mejorar la seguridad en los países, está blindado de maniobras políticas, de virajes políticos en los países de esta región, o de alguna forma también pueden ser vulnerables ante este aspecto? De la percepción que yo tuve, estuve presente en toda la cumbre. La primera sesión, cada una de las autoridades de los países hablaban durante 5 o 10 minutos. Y es muy interesante porque tú, solamente escuchando lo que dicen, no podrías identificar si son un gobierno de izquierda o de derecha. Las acciones que proponían son todas efectivas, son todas que tienen el objetivo de combatir la delincuencia. Entonces, por lo menos en la comunidad internacional, se está, y la alianza lo formalizará, digámoslo de esa manera, y su presencia y las votaciones que tuvieron cuando pedimos que Mónica Palencia lo presida, está ya en ese nivel. Esto no es política, esto no es de izquierda, esto no es de derecha. Por ejemplo, por supuesto, el ministro del Interior del Uruguay decía, para combatir necesitamos dos cosas: la represión, y fue muy claro, dijo, yo no tengo empacho en utilizar la palabra represión, o sea, es el uso limitado a la fuerza. El Estado tiene el monopolio de la fuerza en situaciones de violencia, pero también es dual, esto es todos los programas sociales que tenemos que trabajar. El gobierno de Chile, por ejemplo, habló de que el presidente Boric acaba de inaugurar una prisión de alta seguridad. Antes no la necesitaban. Y de nuevo volvimos a hablar de que no todas las personas privadas de libertad tienen el mismo nivel de peligrosidad. Entonces, la segmentación es muy importante. Trabajar con el sistema de justicia, fortalecer el sistema de justicia es muy importante, porque no todas esas personas tienen el mismo nivel de peligrosidad. Generalmente se estima que un 2, 3, 4, 5% solamente tienen esa peligrosidad, y se requieren mecanismos sumamente desarrollados para impedir y detener que sigan cometiendo atrocidades desde los centros de prevención. De manera interesante, como usted ya lo ha mencionado, todos los países tienen el problema de la seguridad, es decir, esto no respeta ideologías ni posiciones. Dentro de la alianza están Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Ecuador, y todos efectivamente tienen problemas de inseguridad de mayor o menor índole. ¿Cómo explica usted que la inseguridad haya crecido de manera regional tan marcadamente? Es una muy buena pregunta. Hay muchos aspectos. Sin lugar a dudas, la pandemia influyó, pero sobre todo, lo que dijo el presidente Noboa: se han globalizado, se han tecnificado. Entonces, como decía, si mal no recuerdo, creo que fue la representante argentina o el representante argentina, ellos se han sofisticado y nosotros tenemos que tener respuestas mucho más sofisticadas. Ellos se han integrado y nosotros nos tenemos que integrar. Entonces, sí, efectivamente, minería ilegal produce muchos recursos. La migración desordenada produce muchos problemas, y recordemos que el crimen organizado siempre utiliza
sus targets son los más vulnerables. Y de las personas más vulnerables, por supuesto, son las mujeres, las madres solteras, aquellos que están expulsados de su país por una razón u otra. Entonces, tenemos que tener una visión mucho más integral, tratar de articularlos, y ese es el esfuerzo. Este ha sido el primer paso y estamos muy optimistas de que vamos a traer muy buenos proyectos al Ecuador. Quiero Queremos, agradecerles mucho esta oportunidad. así es. Gracias. Ha sido un gusto estar aquí. Así amaneció, contigo, con Andrea, con Carlos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias, Roberto. También ha sido Roberto Isurieta, el delegado alterno del Ecuador ante el Banco Interamericano de Desarrollo, hablando aquí en Así Amaneció en Radio City sobre los resultados de la cumbre, la reciente cumbre que tuvo sede en Guayaquil, donde el Banco Interamericano de Desarrollo comprometió recursos que bordean los 150 millones de dólares para el combate contra la inseguridad regional. Vamos a seguir con la información aquí, ya son las 8:42.